bienvenida a las Dalias on Stage. Es un placer. La verdad es que para mí un honor, porque personas como tú que están buscando constantemente el crecimiento, compartir el conocimiento a través del arte, de la creatividad, para mí son personas a seguir, ¿no? Que es lo que más necesitamos en el día de hoy. Qué bonito. Bueno, Ay, Atena. es lo que No poner esto, no sé que me voy a emocionar. no Vale. mereces menos. Y Ichi. Yo quería Sí. empezar por ahí. Ichi, ¿por qué? ¿Tiene un significado especial? ¿Lo elegiste porque suena lindo? ¿Es tu nombre natural? Es mi nombre natural. Y en verdad, no. Es el diminutivo de mi nombre natural. Ah, vale. Mi nombre es Itziar. Es un nombre vasco. Viene del euskera y significa... Vendría a ser así de forma reducida como un lucero. Es una estrella que brilla sobre la montaña como referente para los marineros. Y así como en el Cantábrico las mareas y la climatología es bastante fuerte, pues no colapsen con las rocas y se puedan mantener a salvo y llegar a buen puerto. Tú eres la luz que hay que seguir para no colapsar. De forma, sí, es como muy a largo, porque ya sabes que nuestros nombres casi siempre significan algo y siempre hay toda una historia muy romántica detrás de eso, pero simplificando es como un lucero, un faro. Vale, una luz, perfecto. Y te encantan las letras, te encantan los relatos, la poesía. De hecho, lo que tú más compartes aquí en Las Dalias es, vamos a decir, a ver si lo digo bien, una librería, ¿no? Ujú. Donde uno puede encontrar, la verdad que yo he visto libros increíbles que no he visto en otras partes, de esos autores que son muy difíciles de encontrar. Y la música también, por otra parte, ¿no? En la familia hay una, digamos, zona muy marcada musicalmente entre la música y las letras. Y con los libros también. Son cosas que he mamado siempre desde pequeña, ¿no? En mi familia el tema musical siempre ha sido arrollador, porque la verdad que mi padre y sus hermanos de toda la vida estuvieron involucradísimos en el tema de la música. Mi abuela era profesora de piano y, bueno, se encargó de que ellos fueran al conservatorio y todos estudiaran. Luego de ahí hay algunos que se han dedicado más profesionalmente a eso, otros no tanto, pero siempre, siempre muy, muy en cuenta y muy, muy latente en nuestros corazones. Y mi madre, por el otro lado, también toda su familia viene de la parte artística de pintura. Ahí yo, por ejemplo, a mí no me ha llegado nada, ¿sabes? Pero sí que dentro de toda su familia hay un montón de pintores y pintoras y mis primas están todas aprendiendo hoy en día todavía que tienen un talento con esto. Qué carga, ¿no? De arte, ¿no? Qué buena. Es una buena bagaje. referencia, sí, la verdad que sí, pero uno al principio, viste, no se da cuenta de esas cosas y no lo valora hasta que vas creciendo y vas haciendo tu camino y vas viendo en verdad cuán es la influencia de todo eso que a ti te llega de una manera o de otra, porque al final uno lo expresa y lo refleja y lo absorbe de modo distinto, ¿no? Claro. Pero sí. ¿Y crees que esa naturaleza artística y ese interés por las letras se transmitió también genéticamente? ¿Crees que se transmite genéticamente? Yo ¿O pienso... exclusivamente por el entorno? No, yo creo que todo está, la parte artística yo creo que también, como con casi todo, se inserta ahí en tu cuerpo y de alguna manera todo lo que vamos haciendo en la vida va creando una nueva recodificación genética, ¿no? Entonces, eso queda todo marcado y bueno, creo que de ahí es de donde nos podemos basar en todo lo que somos o todo lo que hubiéramos podido ser o lo que no hemos sido a través de la evolución, ¿no? Y de qué hace cada persona con eso, toda esa información, cómo quiere verla, si quiere verla y tomar parte y responsabilidad con eso o no. Vale, es como ya una carga, digamos, carga en el buen sentido de la palabra, ¿no? Que sea Claro. algo negativo, sino que No, es algo que suma. es algo que está lleno en nosotros y que, bueno, nos propone un camino, ¿no? Que ya venimos como con eso. A mí me pasa mucho desde el lado de la música, que desde que tengo memoria, la música era todo mi entorno. Y si bien en mi entorno físico también estaba, porque mi padre tocaba el piano, pero
era algo que ya lo traía, ¿no? Algo como que uno ya viene con eso. Y me encanta esa combinación, ¿no? Para mí tiene como una imagen muy linda, todo lo que es la poesía, la música. Te construís un mundo completo con eso, ¿verdad? Sí, y la danza. Y la danza. Y la danza. Al final son todo formas de escribir. Lo que pasa que hay que saber cómo leerlas, ¿no? Porque la música se escribe, la danza también de alguna manera se va escribiendo con tus movimientos y con el acceso que vas creando en la conexión de tu cuerpo para que éste reaccione y funcione como uno quiere. Y con las letras pues pasa un poco lo mismo, como con la música. Se escribe, se compone, se requiere de unas letras que formen palabras, que las palabras formen frases, que esa frase tenga sentido y que ese sentido pues pueda ser el aspecto que tú le quieras dar, la direccionalidad que tú le quieras dar, ¿no? La metáfora más realista, fantástico o lo que sea, pero que coja un sentido. Con la danza pasa igual y creo que con la música es la misma historia. Claro, siempre estás contando una historia quizás de formas distintas, ¿no? Totalmente. Con elementos diferentes. Había un director de cine, ¿quién era? Federico Fellini, que decía que siempre estaba haciendo la misma película, siempre estaba haciendo la misma película, pero claro, con nombres distintos. Claro. Y los relatos iban cambiando. Esa visión a mí me gusta mucho, ¿no? De la continuidad, ¿no? Porque muchas veces el arte se considera como piezas, como se le llama incluso, una pieza, una parte, una obra. Sin embargo, aunque se vea como un fragmento, es una parte que completa el mapa de una persona. Totalmente. Que es la que creó todo eso y está contando su historia constantemente, porque el eje es la persona, sus vivencias, sus creencias, su fe. Claro, es la representación de las partes, ¿no? Que acaban haciendo el todo. Lo que es esa obra o lo que es esa composición o lo que es ese movimiento corporal, expresión corporal, lo que sea, pero sí que está claro que si te pones a desglosarlo hay un montón de información por medio. Lo que pasa es que nosotros nos solemos encontrar con el producto ya terminado, ¿no? Pero creo que lo más romántico de todo ese trayecto es precisamente eso, el trayecto, ¿no? El proceso creativo. Y tú, por ejemplo, en tu vida cotidiana dedicas mucho tiempo, aunque bueno, el tiempo es tirano. Totalmente. No de tanto tiempo como quisiéramos, pero tienes ese espacio así como sagrado en donde vas a crear, vas a escribir, vas a danzar, lo que sea. Continúas expresando. Vamos a ver. Voy por fases. La verdad, hay momentos en los que es más complicado porque yo estoy muy enfocada en la vida también, aparte de en todo eso, que es como la sanación que yo puedo encontrar y con lo que me curo, de lo que me alimento y algo que creo que me pertenece de alguna manera y es muy íntimo para mí, pero también trabajo, quiero decir que para mí hay cosas también que son importantes que van fuera de eso. Para empezar, tengo 2 hijos, en fin, tengo trabajo, vivo en una casa de campo y la verdad es que lo voy surfeando bastante. Cuando decido tomarme ese tiempo para hacerlo, intento ser bastante rigurosa y seguir mis rutinas y avanzarlas, pero la verdad es que para todo al mismo tiempo no suelo tener tiempo. Entonces, o voy más bailando, o hay épocas en las que escribo más. También, a ver, uno tiene que estar también motivado y tiene que encontrar esos elementos, más en la escritura quizá, para ponerse y sacar hacia afuera, ¿no? La danza, por ejemplo, que viene en mi vida incorporada desde que tengo uso de razón, o sea, es algo con lo que yo vengo conectada, creo que más naturalmente, y es lo que más he hecho en mi vida. No requiere igual de tanta concentración o no tengo que estar tan estimulada, sino que Fluye. Conecto con ello muy rápido. Conecto con ello muy rápido porque intento... ¿Sabes qué pasa, Emil? Hay una cosa que a mí me parece muy importante y es que la cabeza y el cerebro es una herramienta que es fantástica para usarla. Pero yo creo que también tiene muchas trabas y hay muchas partes en las que nos confundimos y le damos demasiada vuelta. Entonces yo intento bajar siempre más al cuerpo. Intento estar en el cuerpo todo lo que puedo.
Y mientras estoy ahí, la verdad, encuentro un refugio, estoy muy a salvo, siento que es como esa parte más ancestral. Me parece la mente alucinante. No soy nada partidaria del cerebrocentrismo, por ejemplo. Creo que no es más que una traba para el ser humano que nos desconecta de todo lo animales que podemos ser. Y en toda esa parte de animal creo que hay muchísima información, muchísima riqueza. Yo aprendo de Bandida, que es la perra que tengo en casa cada día, por ejemplo, ¿no? Entonces, a mí esa parte mental igual me cuesta un poco más. Y sé que cuando entro en ella, mientras sea en el modo creativo, llego a puertos muy buenos. Luego cuando ya es por otras diversas causas que ya sabemos todos, pueden ser inconvenientes, trabas que nos ponemos, limitaciones y tal, no me suele llevar a buen puerto. Entonces lo que intento siempre es bajar. Por eso estoy, creo que más conectada con mi cuerpo que con mi cabeza. Y eso que hacen mucho equipo, porque si no, no funcionaríamos. Claro, creo que es un balance, ¿no? Es decir, el conocimiento técnico sobre digamos, una disciplina en particular, sea la música, la danza o lo que sea, es una cosa, la inspiración, el fluir y el dejar correr esa inspiración es otra. Yo, por ejemplo, como compositor, como productor de música, paso por varias fases. Una es dejar fluir todo ese caudal de inspiración para que se transforme en música como venga. Luego, el cerebro empieza a pensar qué estructura es mejor, cómo acomodarlo mejor y cómo contarlo mejor. Creo que en ese sentido es válido, pero entiendo perfecto lo que decís, porque muchas veces se antepone el pensamiento y el pensamiento no es un buen aliado para la creatividad. No, y que son distintos tipos de sabiduría, ¿no? La sabiduría mental es una que tú sí que vas adquiriendo con el tiempo, y aunque el cuerpo también tiene ese tipo de sabiduría mental, grabada y programada, pero viene otra de mucho más antes, ¿no? Desde los inicios de lo que somos, y no como humanos, sino como vida, forma de vida. Entonces, claro, hay que saber... Hay muchas capas. Claro, hay muchísimas capas. Y yo creo que a mí me gusta mucho sumergirme en ese viaje, ¿no? En el viaje de apagar la cabeza, apagar la mente. Y la danza me lleva a ese punto. La escritura me lleva a una expresión quizá muy nostálgica, muy romántica, pero al mismo tiempo muy optimista, porque considero que los escritos que suelo hacer intentan equilibrar realidades aplastantes con puntos de fantasía de los cuales tú puedas sacar al final una reflexión. Entonces, bueno, por ahí ando. Apostás a lo constructivo, apostás a que a la transformación. Sí, a que el final es bueno. Al final, siempre el enfoque, o sea, y cómo termina la historia suele ser bonita. Lo que pasa que si tú haces una lectura completa, igual te estás llevando un batacazo. O sea, se está haciendo una crítica muy constructiva a algo, ¿no? Lo que pasa que sí que como soy como persona y con la naturaleza que tengo, el dejar un buen sabor de boca yo creo que es una parte importante de mi vida también. Mucha intensidad. ¿Dónde naciste? Yo nací en Madrid. ¿En Madrid? Sí, soy madrileña. Madrileña. Sí. Oye, pero me decías que tu infancia transcurrió más en el norte, ¿no? Todos los veranos. En verdad yo he estudiado en Madrid toda la vida, mis padres vivían ahí, somos 3 hermanas y las 3 íbamos al cole, lo que sí que cuando llegaba el verano, que era julio, agosto y septiembre, mis padres nos cogían y nos llevaban 3 meses a Asturias, a un pueblecito que se llama Luanco, muy pintoresco ahí en la costa asturiana, que se come de maravilla, y ahí es donde verdaderamente nosotras pudimos en un momento dado descubrir un poco lo que es la libertad de movimiento, ¿no? Porque 3 chicas en aquellas épocas en Madrid era una cosa muy estructurada. Entonces llegábamos ahí y podíamos de pronto expandernos, y creo que a todas nos ha servido como un aprendizaje increíble, teniendo en cuenta aquellos tiempos, ¿no? Que ahora las cosas son muy diferentes, la información, y no sé si nos vamos a meter en ese tema, porque es un tema. Antes las cosas funcionaban de otro modo, ¿no? Verdaderamente vivíamos mucho más presentes. Claro.
¿Y qué es lo que más recordás de tu infancia? Lo que más recuerdo de mi infancia, creo que la música y el baile es algo que está muy, muy presente. Yo, mira, que no podría saber cuántos años tenía yo, porque para mí es bastante confuso, pero recuerdo que en un momento determinado, siendo bastante pequeña, mi madre además siempre ha sido una aficionada al ballet. Entonces, en mi casa se ha visto ballet toda la vida, ¿no? Yo he estudiado ballet años también. Entonces, de pequeña no sabría recordar ni decirte en qué fecha, pero siendo yo bastante pequeñita, vi a una chica bailar Kathakali, que es una danza hindú. Sí, bastante, totalmente, nada que ver con todo lo que puede ser la cultura española de aquella época. Y en un momento de mi vida yo me sentí súper identificada con eso. Es verdad que siempre tuve facilidades, estudiaba en un colegio de señoritas, en el que teníamos un montón de actividades extraescolares, como era ritmo, ballet, gimnasia rítmica, y entonces, bueno, en estas cosas a mí, natación, teníamos piscina, hacíamos un montón de cosas. Inclusive artísticas también, ¿eh? Teníamos clase de música, aprendíamos a solfear, teníamos una clase de modelado, de trabajo con barro, dibujo, en fin. Hasta costura en aquella época, muy fuerte. Y entonces para mí, o sea, si ya venía innatamente conectada de alguna manera al cuerpo y a la expresión corporal, mis padres me facilitaron dándome la oportunidad de estar ahí muchísimo, ese camino, ¿no? Qué importante fue eso, ¿no? El alentarte en tus virtudes, ¿no? Y no llevarte hacia un camino que proyectaban que podría ser distinto, ¿no? Y así, si había otras cosas que igual no se me daban tan bien, yo encontraba en eso un refugio increíble. O sea, el poder bailar, moverse. Igual también me sentía muy desconectada de la normalidad. Es algo que también recuerdo desde muy pequeño. ¿Te sentías muy diferente? Sí, siempre me he sentido muy diferente. Es más, yo digo, mis padres han hecho con nosotras un trabajo alucinante y yo les debo, si no es todo lo que sé, un altísimo porcentaje de lo que sé, ¿no? Pero sí que es verdad que para mí eso no era suficiente y entonces no solo tuve que aprender lo que ellos consideraban que era tan importante y que a día de hoy me doy cuenta de cuán importante era, sino que también me encargué de desaprenderme todo eso y aprender otras cosas. Y aprender que hay otras cosas. Entonces, bueno. Qué bueno eso. Bueno, recién cuando decías que te sentís diferente, por lo menos yo lo sentí como con una carga, no sé si decirle, de nostalgia, ¿no? Pero lo sentís, esa diferencia la sentís como En un momento la puedes sentir como dolor, ¿no? como dolor. Cuando eres pequeño la sientes como dolor. Un dolor que quizá no sabes cómo manejarlo, no lo reconoces quizá como dolor, ¿no? Pero al pasar de los años y con el pasar de, así como de bonito que pasa el tiempo, yo me doy cuenta y lo veo desde la otra perspectiva. O sea, ya no, ese dolor como que si busco en el recuerdo lo encuentro, pero si lo miro desde mi perspectiva de hoy, creo que es el proceso normal que pasan las personas cuando generan un cambio en algún sitio, ¿no? Entonces quizá a mí me tocaba generar un cambio dentro de lo que era mi estructura familiar o el círculo donde me encontraba, porque yo venía como un espíritu o un alma o una energía muy libre y que tenía muy claras las cosas desde siendo muy pequeña, y al no darme por vencida ni dejar que eso me lo absorbieran, me lo comieran y me lo quitaran, pues he tenido que pelearla. Vale, pero mira qué bien, ¿no? Porque por suerte, porque así has construido una vida maravillosa, ¿no? Estoy muy contenta, la verdad. ¿Y cómo llegaste aquí a Ibiza? ¿Cómo te atrapó esta isla? Pues mira, ya siendo ya un poquito yo ya más mayor, dejando ahí la infancia atrás, yo llegué a Ibiza la primera vez con 18 añitos. Bueno, Sí, todo a flor de piel. a flor de piel. Venía de... Yo he sido siempre también muy de abrirme, de ver cosas, de ir cambiando, como siempre intentando encontrar ese lugar donde esa parte que tienes tan clara que eras, pudieras encajarla con gente que pudiera ser un poco de la misma manera, ¿no? Y que pudiera entender todas tus rarezas, todas tus especialidades, Tribu. o esa
parte tan vulnerable que eres, porque siempre me he considerado una persona extremadamente sensible, ¿sabes? Y bueno, llegué aquí a Ibiza y mira, después de que llevaba toda la vida bailando, haciendo unas cositas y otras, salía de discotecas en Madrid, pues con lo que hacen todos los adolescentes. Y llegué aquí y me encontré con una fiesta un día en un bosque y dije, wow, Wow. Era como tu mundo. wow. O sea, llegué ahí al bosque. Recuerdo que yo era la más joven de toda la gente que había, era todo el mundo bastante más mayor que yo. Si yo en aquella época tenía 18, a lo mejor tenían 30 y me sentí totalmente arropada. Además había venido con una pareja con la que nos habíamos como medio peleado y él se había ido y yo me quedé sola en la fiesta Vale. ese día. Y, y me cuidaron y me trataron muy bien y yo me acuerdo que me acercaba a los árboles, los pinos allí de Ibiza, ¿no? Que le habían hecho unas proyecciones sobre los pinos. Yo no sabía ni qué era aquello hasta que ya lo miraba muy de cerca y decía, wow, es un árbol proyectado. Y ahí empezó mi historia con el mundo del trans, que también hay una historia ahí por detrás. Sí, Entonces, sí, hemos hablado con algún que otro invitado que que también lo ha vivido muy intensamente acá, ¿verdad? sí, el mundo del trance en Ibiza marcó muchísimo, y Sí. sobre todo en ese tipo de propuestas, ¿no? Las fiestas en los bosques, en las playas, en los lugares donde se conectaba mucho con la naturaleza, Claro, de una forma muy distinta quizás como se vivían en otras ciudades, que las raves en aquel entonces eran tenían como una carga ahí sí. bueno, prácticamente ni existían. Yo te lo digo porque soy de Madrid y eso era rarísimo encontrarlo. Se encontraba en Ibiza y en Goa cuando yo estoy hablando. O sea, después es verdad que yo ya me metí en una organización que al poco tiempo de... La magia es que está por todas partes, porque al poco tiempo de volver de ese viaje, que era cortito, cuando yo tenía 18 años de aquí a Ibiza, llegué a Madrid y en cuestión de un mes y medio conecté con gente que estaba inspirada en construir algo muy semejante a esto y ahí me sumé con ellos y he pasado, bueno, 10 años montando festivales de trans con ellos en la península, por ejemplo. Mira, ahí empezaste a encontrar, ¿no? A cómo empezó a confluir todo, y ibas encontrando tu lugar, ¿no? Aquí en Ibiza. La vida te lo va presentando, Emil. Por eso yo siempre digo que yo méritos no tengo ninguno, en verdad. Esto es cuestión de equipo, de escenarios. Y con la vida te va presentando las cosas y tú tienes que... Lo que sí que tienes que decidir es un poco lo que haces. Tú también vas tomando decisiones, pero la vida también te va respondiendo con respecto a esas decisiones. Según la Y se va no, diciendo, claro, y te va diciendo por aquí igual sí, por aquí igual no. Creo que como siempre he estado muy alerta y muy atenta a ver qué me tenía que decir, la vida, y la he intentado siempre cuidar todo lo que he podido y más a todos los niveles, creo que la vida también me ha respondido y siempre me ha cuidado. bueno, eso claro porque tenés una conexión, vamos a decir, una conciencia constante, escucharte, escuchar lo que sentís. No todo el mundo tiene esa disposición, ¿no? Para escucharse, para aceptar, ¿no? Aceptar que quizás algún camino no fue la mejor decisión. También la postura de aprender y construir a partir de las experiencias y no quedarte en un rinconcito con la queja o como una víctima de las circunstancias del universo. Todo es una oportunidad de aprendizaje, todo lo que pasa, en verdad, las cosas buenas y eso, especialmente las malas, son las que te ponen ahí a hacer una reflexión. Somos bichos que aprendemos a través del dolor. No sé si tanto, pero sí, que hay una parte que aprendemos del dolor, hay una parte que aprendemos de la imitación, hay una parte que aprendemos de las alegrías y del cuidado, porque yo, la verdad, a través del cuidado y la parte más humana también aprendo a diario y eso me da inmensa tristeza hoy en día, en un momento dado, la direccionalidad que estamos tomando de cómo nos estamos desconectando un poco de todo eso, ¿no? Por eso me parece tan alucinante un programa como el que has hecho, como este, ¿no? Porque va precisamente enfocado por ahí. La intención es Conectar humanos. conectar humanas, totalmente. Y bueno, conocer sus historias, pero el programa lo hacen ustedes con tanta riqueza, tanto conocimiento. Yo siempre digo lo mismo, esta isla es maravillosa, reúne en un espacio tan pequeño, Cierto. tanta calidad de ser humano. Pero si no hay una iniciativa que lo empiece,
podría quedarse en un sueño suspendido todo el tiempo, ¿no? Sí. Y entonces volvemos a lo mismo, las partes hacen el todo gracias a que lo haces. De verdad es maravilloso que te haya, y además así, no sé, a mí me parece que no te conozco hace tanto tiempo y en un momento que nos hemos conocido, ya has generado y o sea, hay aquí el nacimiento de un proyecto alucinante que la verdad que creo que todo el mundo está bastante perplejo, bastante agradecido y que Las Dalias es lo que es y luego está la gente de Las Dalias y lo que hace cada persona o lo que es cada persona y creo que nadie había prestado atención a eso hasta ahora. Entonces, a mí, miras, que se me ponen los pelos de punta. Ah, muchas gracias, la verdad que tus sentimientos son el mejor pago al esfuerzo. Para mí era como, obvio, yo vi todo esto y dije, cada persona es un mundo tan rico en lo que hace, en lo que siente. Tuve la oportunidad en el invierno de conectar, ir por ahí, conectar con todos y bueno, y empezar a ser parte de todo eso y dije, claro, esto tiene que ser así, pero bueno, este es tu momento. No, es nuestro momento, es el momento de la entrevista, somos tú y yo. Así que creo que somos los dos. Somos Sí. los dos. ¿Y cómo te ves en un futuro? Más allá de que, a ver, porque esta pregunta yo se la hice a varias personas y todas Sí, ¿no? no me contestaron lo mismo. Yo creo que es un poco el espíritu de Ibiza. Yo no me proyecto mucho en el futuro, yo vivo el día a día y ahí voy construyendo todo. Pero bueno, Bueno. desde el punto de vista, ¿cómo te gustaría, en dónde te gustaría estar, cómo te gustaría estar? ¿Cuál sería tu deseo para un futuro? Vale. Bueno, es verdad que no me proyecto demasiado en esas cosas, pero sí hay algo que tengo claro. Y es que como el resto de los seres humanos, necesito de cariño, de un poco de atención, de compañía, de charlas, de estar con gente. Entonces, al final, suelo estar muy a gusto cuando estoy sola, porque también es cierto que tengo un equilibrio bastante balanceado para eso, pero la verdad quisiera pasarlo compartiendo. Compartiendo. Siempre con ese espíritu de compartir, de crecer. Bueno, es que creo que es lo que nos, al final, es lo que nos hace que seamos una manada, porque sí, naturalmente es lo que somos mamíferos. Los mamíferos andan juntos, los mamíferos se relacionan, los mamíferos entre algunos compiten y entre otros se protegen. Entonces, bueno, mi idea es poder encontrar ese núcleo de mamíferos donde nos podamos proteger y donde todo aquello que quizá damos, ¿no? Porque al final es todo un acto de responsabilidad, de valores y de criterio. Si tú lo que necesitas es cuidado y cariño, entonces yo voy a coger en mis manos eso y voy a intentar hacer con eso lo más bonito que pueda, con lo más bonito que pueda, algo, lo que sea. Qué importante es eso. Qué importante que es eso y eso es lo que me gustaría. Ahí es donde me gustaría estar. Quizás es un poco, no sé, fantasioso, pero bueno, es ahí también donde mi cabeza y mis letras siempre pues encuentran una forma de... Que Ibiza es así, ¿no? Podríamos decir que es una película constante. Es una película constante. El mejor lugar para la fantasía, para la creatividad, para las posibilidades de las cosas, es aquí. Un autor que te encanta. Huxley. Aldous Huxley. Británico, ¿no? ¿Sabes que en Estados Unidos, en la lista negra que sacaron el año pasado, uno de los 10 libros que se ha retirado de los Estados Unidos es Un mundo feliz, de Aldous Huxley? Ah, ¿y ese lo escribió cuando fue a Estados Unidos o...? No, él lo escribió hace la tira de años que anda circulando por todas partes, pero claro, tiene unas ideas muy liberales, muy progresistas y muy de comunidad, donde todo el mundo puede vivir en armonía. Entonces, claro, es una amenaza para algunas personas. Un autor como del 1800, Exacto. que ya venía con una Entonces, tradición sí. de familia. Era muy visionario, yo considero que era una persona bastante visionaria. Sueño con él a veces. Oh, bueno, eso a mí me ha pasado también. Me ha pasado más de soñar con él, en estar en una cocina. Tengo un escrito sobre eso porque como que siempre me despertó, sí, un encuentro así, superhumano, supernatural, en el que estábamos en la cocina cocinando y hablando de temas
súper sencillos al que al final acabábamos dando una profundidad y de alguna manera nos acabábamos riendo de, bueno, la verdadera direccionalidad que lleva y el empuje que lleva este mundo, ¿no? Y cómo nosotros, pues dentro de nuestra fantasía, intentábamos pararlo. Así que, Qué sueños, ¿eh? Y bueno, normalmente tienes sueños así tan vívidos. no lo sé. Siempre hay una cosa que me choca y es que la gente sueña muchísimo con que vuela y yo, sin embargo, sueño muchísimo con que voy bajo el agua y no tengo que sacar la cabeza para respirar. Y debajo del mar me suceden todo tipo de escenas, algunas completamente realistas con corales, peces de colores o lo que sea, y luego pues historias mucho más surrealistas como que estés jugando a las cartas bajo el agua o que te viene un león y quiere arrancarle la cabeza al de al lado, ¿no? Una mezcla de Pero, no, pero soy mucho más de soñar que voy bajo el agua que vuelo. Y esto parece ser que es algo raro, que yo siempre he creído que era bastante normal porque me pasaba a mí, pero parece ser que no. Es el medio, el medio en el que te sentís más. Bueno, estás rodeada de agua. Soy, Es o el sea, medio en el que te sentís más. soy muy emocional, soy mucha agua también. Muy agua, claro. Sí. Bueno, un músico o una música que te gusta. Bueno, me encanta el flamenco, Perfecto. por ejemplo. Es una parte que ahí se me notan las raíces, ¿no? Las raíces españolas. Si tuviera que mencionar un cantante flamenco, pues el Camarón, por ejemplo, siempre me sorprendió y lo he seguido desde hace la tira de años. Y es verdaderamente el que me conectó con la música flamenca también. Entonces, bueno, siempre le tengo ahí como un lugar reservado para él. ¿Y en tu mundo de danza has hecho tablao? He hecho flamenco aquí en Ibiza, hice flamenco. Estudié danza clásica varios años, aparte de que tenía esa formación en el colegio, que eran bastantes horas a la semana. Estudié danza clásica a los 12 años. Quisieron subirme encima de un aparatito que se llaman puntas, en el que tienes que bailar de puntillas y destrozarte los pies. Y ahí mi cabeza pegó un giro y dijo, esto no puede ser Lo bueno. clásico no. Esta presión sobre los pies, el mundo del ballet clásico, es verdad que te da una estructura corporal importante. Durante los primeros años de vida creo que es bueno, pero luego son muy rígidos, son muy estrictos. Y bueno, yo no encajaba bien en ese perfil, ni ellos encajaban en el mío. Entonces, por un momento lo vi claro y dejé la danza clásica e intenté el flamenco, pero venía encajada con que el zapato todavía no me había deshecho de la presión de tener los pies anclados de alguna manera. Y después tiré por la danza oriental, que es descalzas, con lo que era fantástico porque no tenía que llevar ningún tipo de zapato, y hice egipcia clásica varios años. Después retomé un poco el flamenco y los últimos años, ya cuando estaba bailando de espectáculo antes de dejarlo, lo que hacía era fusión. Era danza oriental, porque tengo una parte muy conectada también a lo árabe. Desconozco de dónde me viene, pero seguramente es genético, porque aquí todos tenemos mucha influencia musulmana y el flamenco. Entonces hago danza fusión árabe-flamenco. Cuando me dejo explotar por dentro y me lo permito, pues es lo que me sale. Ah, bueno, eso es lo más tuyo, ¿no? Eso es lo más. Una película. Pues diría que Excalibur. ¿Cuál? Excalibur, la antigua. Sí. Siempre encontré un misticismo en ella. Cuando la he visto ya más de mayor me he dado cuenta que es una película un poco complicada, pero yo desde pequeña sentí que vibraba con esa película de forma brutal. Y la veía una y otra vez y una y otra vez, y como que ese entorno medieval de alguna manera me sobrecogía, y la búsqueda como todo el tiempo de algo, del Santo Grial, que yo al final lo reconozco como la búsqueda todo el tiempo del conocimiento y del aprendizaje, ¿no? De llegar a tener algo de sabiduría en la vida. Y pues creo que Excalibur es una película que me representa de alguna manera, metafóricamente hablando. Bueno, ¿y sentís una conexión más profunda con lo medieval? También. Yo creo que mi parte también más gitana, ese arraigo que tengo igual gitano y árabe, también viene de aquellas épocas, ¿no? Que bueno, soy de las que piensan que el alma vuelve
y que tiene un número de vidas y que todo va llegando. Y aunque no fuera de esa manera, genéticamente me llega todo ese código genético de los que estuvieron y que... Así que le busque por donde le busque la vuelta, tanto si es más espiritual y en conexión con cosas mayores, como si le busco la vuelta científica, me lleva al mismo punto, ¿no? Que sí que es probable que tengo parte de eso y que todos tenemos parte de todo. Claro, nos identificamos con distintas cosas. Y aquí, bueno, en Dalias, vuelvo a decir como al principio, tienes un rincón mágico Es donde verdad. compartes todo esto que estamos hablando. Para mí es súper mágico. Total, ¿no? Es un mundo que está cargado de todo esto que nos estás compartiendo, de todas estas vivencias, cada libro, cada pieza, cada vinilo, cada disco que hay ahí, es una parte de todo esto que nos has contado, ¿no? Entonces una forma de compartir. El toda esta proyecto vida. en sí. El proyecto en sí, porque también es una pequeña forma de revolución. Es mantener a la gente en contacto con algo que lamentablemente es casi un objeto obsoleto, como es el libro, ¿no? Es mantener en contacto a la gente con la música, toda esa música que igual no es tan comercial, que no está tan accesible para las nuevas generaciones o la gente que no tiene o no dispone o no tiene los medios para intentar buscarse la vuelta para acceder hasta ahí. Y luego tiene un punto súper romántico, porque en verdad los libros que nosotros vendemos no solamente son libros que son huérfanos, porque al final ya nadie los quiere, o sea que les estás dando un poco de atención y cariño, lo que todos y todas las cosas necesitan, sino que además de contar una historia o de tener detrás de ellos en sus letras y entre sus páginas un olor y una forma y una estructura que a mí me sobrecoge. Me encanta eso. A mí me sobrecoge. Abre un libro, lo vuelvo. Aparte de eso, lleva una historia oculta que yo creo que da lugar a mucho espacio a la imaginación de las manos por donde han pasado, ¿no? Porque la ventaja de encontrarte un libro de segunda mano es que te voy a decir, en el 70% de los casos llevan algo dentro. Si no es una nota, es un papelito de un ticket de un avión del año 76, si no es una estampita, si no es una dedicatoria para alguien, es una fecha, es una... En fin, Sorpresa. todos llevan un trocito de historia de las manos que lo sostuvieron y que se pegaron el viaje ahí en medio. Sí, sí, sí. Ahora, mira, ahora que lo menciona, no me acuerdo qué libro fue. Solo que encontré un escrito de la persona que lo había leído haciendo un análisis de su interpretación sobre el libro, que se lo escribía a alguien, ¿no? Y creo que todavía la tengo, esa carta. Buenísimo. Y es como, claro, es un viaje, como decir, ¿no? Yo adoro los libros. La verdad, mira, te voy a decir, tengo que confesar que tengo muchos más libros de los que he leído, porque me encanta, lo veo, lo quiero, digo, voy a leerlo mañana o después por X o Y, no puedo, pero me fascina la biblioteca, La biblioteca. Es que somos unos románticos, Emil. Es que el olor al libro. el olor al libro, el cómo viste, ¿no? Cómo viste una casa, o sea, una habitación donde puedas ver los libros. Pero ¿ves? Por eso tiene un punto de revolución todo este movimiento o esta librería virtual que también estamos intentando arrancar ahora. Es naturalmente. Naturalmente se llama. Y también por todo el proceso que sufre el libro, ¿no? Desde los comienzos, que el primer libro se hizo con papel de papiro, que es una planta que crece en el agua, por ejemplo, hasta nuestros días. Entonces también el libro tiene su proceso natural, en el que nos hemos adaptado a los tiempos para poder tenerlo en nuestras manos. Hoy en día, en un momento dado, es un objeto accesible a todo el mundo, pero en otras épocas era una cosa especialmente para gente adinerada o lugares especialmente para ellos. Es más, las bibliotecas antiguamente eran para que la gente fuera ahí a encontrarse. No como ahora, que vas a una biblioteca y es todo silencio. Las bibliotecas antiguamente tú ibas y había un jaleo ahí porque era como un lugar de encuentro con conocimiento de algunas cosas, pero también se daban un montón de tertulias. Imagino lo que sería la biblioteca de Alejandría, ¿no? Imagínate, aquello debía ser increíble. La última directora, que fue una astrónoma, no recuerdo, cada vez se me van mal los nombres. Sí, ella no, espera, por Dios, ella se llama
Hipatia. Exacto, Hipatia. Hipatia, que fue la que Gracias. defendió... Por el chivato. Sí, sí, que fue una figura increíble, ¿no? Que fue la que defendió... Fenómeno. la Una guerra feminista civil. absoluta en su época. Pero yo siempre me acuerdo de eso, ¿no? De lo que ha sido un lugar como la Biblioteca de Alejandría, con tanto conocimiento y tanto intercambio cultural. Y bueno, lamentablemente un ejemplo más de la ignorancia del ser humano, ¿no? Cómo se destruyó. Y se quemaron tanto. hay ahí un intento de contrarrestar las situaciones, porque claro, antes es que igual el conocimiento no estaba al alcance de la gente. Hoy en día está al alcance de la gente, hasta el punto de que está tan al alcance de la gente que hay sobreinformación, ¿no? Está este fenómeno infodemia, que verdaderamente si no vienes con unas bases y unos criterios a día de hoy a meterte a buscar información, está muy complicado. ¿En qué veo yo que esto es un deterioro y terrible? Es que cuando una sociedad empieza a estar confusa, ya es muy adoctrinable, ¿no? Ya cuesta cuando no está confusa y cuando los términos están claros, pero bueno, los bandos iguales pueden estar más claros. Pero cuando hay un exceso de información y uno no puede sacar una conclusión clara de algo, entonces entras en un estado de confusión y ese estado de confusión yo creo que te acaba agotando. Y si te agotas, cedes. Te desinteresa. Cedes y acabas pues siendo pues... ¿Y te parece que es, digamos, la sociedad es llevada hacia eso de alguna manera o es algo que sucede? Mira, la verdad... ¿Hay una intención? Yo personalmente, y con mucha tristeza tengo que decir, porque no es la direccionalidad que me gusta, si yo pudiera elegir que tomáramos como sociedad, como raza, como animales que somos, diría que sí. Y vengo años peleando esto y opinando de esta manera, y aunque intento buscarle la vuelta para que no me convenzan, porque tampoco me quiero limitar, porque aquello que considero me limita me somete, pero cada vez que hago un balance o un análisis de la situación acabo llegando al mismo punto. Y bueno, es bastante lógico. O sea, cuanto más fácil es manejar a las masas, pues más control tienes sobre ellas y más harán lo que tú quieras. Y bueno, hay ciertos puntos de poder ahí arriba, por llamarlo de alguna manera. Claro, eso te iba a decir. Por llamarlo. ¿Es realmente poder eso? Para mí no. Yo entiendo el ¿Cuál es el poder. real poder? Sí, es que el real poder, no sé, yo creo que para mí el real poder lo tenemos nosotros. Vale. Para mí el real poder lo tenemos nosotros. ¿Qué pasa? Que hay una cosa que también veo que está al alcance en el día a día y es cómo de confundidos están los conceptos. Entonces, si no tenemos ni siquiera los conceptos de las cosas claras, o sea, si poder para uno es el que está ahí arriba y para otro aquí abajo, está muy difícil que nos podemos enganchar y hacer algo juntos, porque mientras los conceptos no estén claros, el feminismo pasa lo mismo. O sea, el feminismo es un concepto muy claro y luego de ahí hay un abanico de posibilidades. Cuando hablas con la gente que dices, pero esto no es feminismo, ¿no? O la xenofobia. No sé. Me preguntan, ¿crees que estamos en un país machista? ¿Estamos en un país racista? Y yo lo siento, pero yo no puedo considerar que no estamos en un país machista o en un país racista o que no estamos sometidos por un poder mientras las mujeres no tengan exactamente las mismas oportunidades que los hombres, y no vale con las mejorías, ni que un inmigrante que venga tenga exactamente los mismos derechos que tú y que yo. Entonces, hasta que ese día llegue, lo siento mucho, a mi forma de ver, y aunque me produce un revuelto de estómago horrible, somos un país machista y un país xenófobo. Es parte de la naturaleza humana, lamentablemente. Sucede en tantos lugares, ¿no? Pues tú atiendes la tele y el pronóstico es no somos un país machista ni somos racistas. Bueno, es el speech oficial, ¿no? El establishment, como dicen. Así que nada, creo que en las letras y en los libros, ¿sabes? Hay un montón de información comprimida, un montón de gente que se dejó el coco ahí en intentar expresar cosas y... ¿Y los tenés todos? Tampoco los he leído todos. No, si vienes, cuando vengas a casa, Emi, vas a flipar, porque aquello son montañas y montañas de cajas de libros por todas partes. Mis hijos están desesperados. Es increíble, es buenísimo. Pero yo realmente
invito al público a que venga aquí a Dalias a conocer este rincón de Naturalmente, de Ichi y de Álvaro, que están desarrollando este proyecto tan hermoso, porque imagínense un lugar como este donde uno pueda encontrar no solo ese libro, sino esta energía, estas personas que son verdaderos maestros de la vida. Qué grande. Porque la verdad, Muchísimas gracias. esa sabiduría que acaba de desplegar es tremenda y realmente me encanta que la puedas comunicar de una manera tan clara, tan precisa, con el tono perfecto, Gracias. tan sobrio, porque es lo que yo creo que se necesita en el mundo ahora. Como tú decías, ¿no? Volver a tomar el sentido de las cosas que son realmente importantes y sobre todo no confundirnos con dónde está el poder, sino que mirar hacia adentro, que es de donde nosotros podemos transformar nuestra óptica, nuestras acciones, nuestros pensamientos. Creo que compartís eso. Totalmente. Como aprendizaje de vida a mí me ha funcionado mucho. A veces también ese, vamos a llamar sistema, por identificarlo de alguna manera, nos distrae con el mismo juego, ¿no? Es decir, ir en contra del sistema. Y es parte de la distracción. Totalmente. Porque no hay que ir en contra del sistema, hay que ir a favor de la conciencia personal, del camino de uno, de empoderarse uno mismo, de encontrar las verdades para cada uno, y eso es lo más fuerte de todo. Lo otro también es una pérdida de tiempo, ir en contra de algo que Es una forma de tan acción abstracto, ¿no? también. Forma parte del juego. Eso nos divide. Y divide y vencerás. Exacto. Claro, divide y vencerás. Y sin embargo, es que si el pueblo está unido, pues jamás será vencido. Pero claro, cuando... Ha pasado tantas veces con tantas cosas. Mira el movimiento hippie tan importante, con tantos mensajes, quizás sufrió un cambio estratégico por parte de ese sistema que tuvo la intención de transformarlo en una moda, ¿no? En un algo perdido, con tanto mensaje que tiene. Pero bueno, aquí en las Dalias creo que eso se mantiene vivo, con personas como Hay tú, una parte que se mantiene, que es... que es increíble. Pues yo me pasaría, la verdad que creo que tenemos para varios capítulos, ¿no? ¿Ah, sí? No sé. Podríamos hablar de tantas cosas porque veo que sos una persona que tiene mucha vida hecha. Como dijiste, tuviste que tomar tus decisiones que no encajaban en una normativa, que eso te forjó, tu carácter, tus verdades, y yo creo que es lo que al final resulta más importante, como tú decías, el proceso. A ti que te encantan los libros y todo, hay un poema, bueno, no sé llamarle poema, ¿no? Ajá. Que a mí me encantó y de hecho en uno de mis álbums le dediqué un track ¿Ah, sí? que llamaba Recuerda Ítaca. Recuerda ahí. Recuerda Ítaca, ¿no? Que era toda la travesía. No me acuerdo quién lo escribió, Hacha, pero yo lo he leído seguro. pero bueno, era algo así como que era una travesía de puertos en puertos, bueno, evocando a Odiseo, ¿no? El rey de Ítaca. Sí. Y que finalmente cuando llegas, que su meta era llegar al puerto de Ítaca, no sé si está bien pronunciado Ítaca o Itaca, y que, bueno, descubre que lo importante no fue al final llegar a ese puerto, sino todo lo que vivió antes. Sí, claro. Que suena muy obvio, pero al fin y al cabo lo que tenemos en la vida es eso, las decisiones que tomamos, los momentos que decidimos vivir y cómo nos vamos forjando nosotros. Por eso te digo que para mí es un honor compartir momentos contigo, que sos una persona con una sabiduría increíble. El honor es mío. Guapo. Gracias. La verdad que Qué buenísimo estar acá, ¿eh? tener personas como tú aquí, compartir todo esto. Y bueno, invitar a todos a que vengan aquí a revolver, a conocerlos. A conocernos a todos. Claro, es que es una experiencia, la verdad que increíble. Yo estoy cada vez más, como dicen aquí, flipando con Ajá. tanta cosa. Flipa. Y bueno, pues la verdad que Gracias a ti, de verdad. no tiene sentido. De verdad, súper bonito lo que estás haciendo. Yo no sé, me atrevo a hablar por mí y por Álvaro, porque los dos estamos así muy fascinados con todo y para lo que necesites o si podemos servir de ayuda o cualquier cosita, sabes que puedes contar con nosotros. Pero sobre todo, gracias. Gracias a ti.